saludo muy cordial, mis queridos amigos. Estamos muy contentos de que se unan con nosotros para este programa tan importante donde tratamos de contestar las preguntas que ustedes nos envían. Quiero decirles que si tienen alguna pregunta pueden enviarla a tv@secretsandsealed.org. Una vez más, tv@secretsandsealed.org. Esta mañana tenemos una pregunta muy importante que tratar, pero antes de hacerlo queremos tener una palabra de oración. Estoy aquí con mi querido amigo el pastor Gouveia de la Iglesia Central aquí en Fresno y voy a pedirle al pastor Gouveia que nos dirija en oración. ¿Cómo no? Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos mucho por esa oportunidad de hablar de tu palabra, de contestar algunas preguntas, Señor. Y pedimos que tu Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros, pueda dirigir todo lo que va a ser dicho y pueda también bendecir y ayudar a cada persona que está escuchando o mirando ese programa y que pueda tener su idea muy clara sobre lo que vamos a tratar y que todo esté de acuerdo con tu santa palabra, la Biblia. Es lo que pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Solo una corrección y es que la dirección donde deben mandar sus preguntas es tv no tv punto, sino tv secretsandsealed.org. Ahora, esta mañana tenemos una pregunta muy interesante. Se basa en el pasaje que encontramos en Génesis, el capítulo 6 y los versículos 1 al 4. Así que lo que quiero hacer es leer este pasaje y luego entonces vamos a tratar de interpretar este pasaje, pastor, que ha sido usado en diferentes maneras. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, la interpretación que se le da a este pasaje por parte de muchos eruditos hoy en día es que los hijos de Dios eran personajes angélicos, es decir, eran ángeles. Y las hijas de los hombres eran mujeres humanas, mujeres muy hermosas. Y que al unirse sexualmente los hijos de Dios, los ángeles, con las hijas de los hombres, produjeron como resultado una raza híbrida que se denomina aquí los gigantes. Así que esta pregunta va a tomar la mayor parte o tal vez todo este tiempo de esta sesión de preguntas y respuestas porque tiene muchas implicaciones. Entonces, Pastor Gouveia, ¿qué piensa usted en cuanto a esa teoría de que los hijos de Dios son ángeles, las hijas de los hombres son mujeres humanas y el resultado fueron híbridos? Bueno, yo no veo esa teoría con muy buenos ojos, no estoy muy favorable a esa teoría, no creo que sea verdaderamente bíblica, porque yo creo que cuando leemos un texto en la Biblia y cuando un pasaje nos hace preguntar, ¿será que estoy leyendo bien? Pues debemos leer también un poco antes, un poco después, leer el contexto, mirar lo que se está pasando. Yo creo que comprender bien el contexto de un pasaje es el secreto para comprender ese pasaje. Antes del capítulo 6 de Génesis, en el capítulo 5, en el capítulo 4, nosotros tenemos la descendencia de Adán, lo que se pasó con sus hijos, primeramente con Abel y Caín y Abel. Sabemos que Caín mató a Abel, pero Caín tuvo descendientes, ¿verdad? La Biblia nos habla de esos descendientes. Después también nos dice la Biblia que Adán y Eva tuvieran un otro hijo, Set, y que entonces ese hijo también tuvo descendientes. Me gusta leer en Génesis 4, 25, 26, dice,
que conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y después del verso 26 de Génesis 4 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó a su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y ese pasaje para mí es muy significativo porque nos muestra que ese hijo de Adán y Eva que ellos tuvieron después de Caín y Abel, ese hijo era un hombre de Dios, era un hombre consagrado a Dios, un hombre que llamó, que invocó el nombre de Dios, y de ahí de su descendencia nacieron hombres también que estaban invocando a Dios. Y lo interesante es que en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, está la genealogía o el linaje de los que vienen con Set. Exacto. Vienen de Set. Es decir, la genealogía de los justos. Exacto. En esos justos tenemos Enoc, por ejemplo, que caminó tan cerca de Dios que fue al cielo, ¿verdad? Correcto. Y entonces yo creo que los hijos de Dios eran exactamente esa descendencia de justos. Okay. Esa es mi teoría, y yo creo que mi teoría es más bíblica que esa otra teoría que dice que los hijos de Dios eran los ángeles en ese pasaje. Pero hay un problema, pastor, y yo estoy seguro que ya usted se imagina cuál es el problema, y es que en el libro de Job se describe una reunión donde los hijos de Dios vienen a presentarse delante de Jehová. Exacto. Y entre ellos se presenta Satanás, que es un ángel caído, y ahí se le llama a los hijos de Dios a los ángeles. Entonces, ¿cómo podemos decir que en el libro de Job son ángeles y en el libro de Génesis son los del linaje de los justos? Yo creo que esa es una excelente pregunta. Y en mi mente, como decía hace poco tiempo, el contexto nos va a ayudar a comprender el pasaje. En el contexto de Job, claramente era una reunión celestial. Satanás estaba ahí, Satanás vino entre ellos, entre esos hijos de Dios, ¿verdad? Todo el contexto apunta para eso, que es una reunión con hijos de Dios, pero no en la tierra, ¿verdad? Va a tener un efecto sobre la tierra, pero no se estaba pasando en la tierra. En realidad, tenemos muchas otras palabras y expresiones bíblicas que nosotros miramos que en un contexto significan una cosa y en otro contexto significan otra cosa. Por ejemplo, león. Un león en la Biblia puede representar a Jesús, el león de la tribu de Judá. Puede representar a Satanás, que anda cual león rugiente. Puede representar el reino de Babilonia en Daniel 7, o puede representar al hijo de Jacob, Judá. Exacto. Así que hay que tomar en cuenta las palabras y las expresiones en su contexto. Sí. Otro ejemplo sería la palabra espada. La espada puede ser el juicio, puede ser también la palabra de Dios. Entonces, cada contexto nos va a decir exactamente qué significa una palabra. Y esa expresión, hijo de Dios, en Génesis 6, pues yo creo que está refiriendo a seres humanos consagrados a Dios, a ese linaje, esa descendencia santa que venía a través de Set. Es interesante mirar como en Génesis capítulo 5, cuando está empezando la genealogía de Set, verso 1 al 3 dice, ese es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos a Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, verso 3, y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Y eso es bien interesante, mirar cómo Dios creó al hombre, pues el hombre no era un Dios, fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero después también el hombre tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Infelizmente era un hijo ya con algunos problemas porque nació ya de un padre pecador. Adán ya había caído en pecado, entonces ya no reflejía perfectamente esa imagen divina. Pero era un hijo que estaba caminando en los caminos de Dios. Y es interesante que la hermana de White comenta eso exactamente. Y nos ayuda a mirar que esa descendencia eran los hijos de Dios, por oposición a la descendencia de Caín, que eran los hijos de los hombres.
tal vez un poquito más adelante podemos leer esa cita que presenta el Espíritu de Profecía. Claro que sí. Pero ¿hay algún versículo en la Biblia que identifica a los hijos de Dios como los conversos, como los que han recibido a Cristo como Salvador? Sí. ¿Será que hay otros textos que nos ayudan a entender qué significa hijos de Dios? Yo creo que sí. Por ejemplo, en Romanos tenemos un texto. Hay en realidad, yo creo que podríamos mirar varios textos que nos ayudan a encontrar, a ver que los verdaderos hijos de Dios en esa tierra son las personas que se han entregado a Jesús o los creyentes que han caminado con Dios en el Antiguo Testamento. Pero en Romanos capítulo 8, verso 14, por ejemplo, tenemos ese texto que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una expresión en otro idioma, pero lo mismo que Génesis 6. Exactamente. Y en Gálatas 4 y el versículo 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Ya. Dios envió a su Hijo, Exacto. nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De hijos. Entonces somos hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo. Amén. Nos Amén. hacemos hermanos y hermanas de Jesús, y como somos hermanos y hermanas, tenemos el mismo Somos Padre. hijos de Dios. Dice Hebreos capítulo 2 que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿verdad? Amén. Amén. Ahora, hemos hablado, pastor, de los hijos de Dios. Y hemos identificado a los hijos de Dios como los conversos, como los que han recibido a Jesús como Salvador personal, los justos, que son los que vienen del linaje de Set. Pero no hemos hablado sobre las hijas de los hombres, la identidad de las hijas de los hombres. Entonces, ¿quiénes serían las hijas de los hombres? Las hijas de los hombres. Pues por oposición a los hijos de Dios, que sería ese linaje que venía de Set, pues creo yo, y creo que tengo elementos bíblicos para eso, que las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín. Personas que no estaban invocando el nombre de Dios como los descendientes de Set, personas que tenían un estilo de vida quizás diferente de los hijos de Dios, de la descendencia, ese linaje que venía de Set, que no caminaban con Dios y pues que vivían vidas que serían peligrosas para los hijos de Dios, que los podrían corromper. Creo que tenemos en la Biblia, como por ejemplo en Eclesiastes capítulo 8, versos 11 a 13, esa expresión que habla de los hijos de los hombres como personas que no están caminando en los caminos de Dios. Eclesiastes 8, 11 a 13 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al limpio, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Entonces aquí el verso 11 identifica claramente el corazón de los hijos de los hombres que está en ellos dispuesto para hacer el mal. Entonces diríamos que cuando un ser humano acepta la gracia de Dios, se entrega a Dios, clama a Dios, Dios a través de Jesús lo considera como su hijo, ¿verdad? Amén. Pero cuando un ser humano no está caminando con Dios, no acepta la gracia de Dios, pues Dios le llama lo que él en realidad es. Es un hijo de hombre, es una hija de mujer, pero solo eso y no más. No tiene el privilegio de ser llamado hijo de Dios, pero no lo quiere aceptar. Entonces Dios respeta su decisión. Él le llama, pues tú eres un hombre, tú eres una mujer, tú eres hijo de hombres, eres hijo de mujeres, pero aún no es mi hijo porque no me has aceptado como tu Salvador. No han ingresado a la familia de Dios a través de Jesús. Exactamente. Y fíjate que es muy interesante que la misma expresión, hijo de los hombres, se usa para describir a los constructores de la Torre de Babel, los rebeldes. Sí. Dice en Génesis 11:5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora, biológicamente todos somos hijos de hombres,
Exacto. pero en estos versículos la Biblia está usando la expresión en un sentido técnico de la palabra, Exacto. que los hijos de los hombres están en contraste con las hijas, con los hijos de Dios. Así que claramente en Génesis las hijas de los hombres se referiría a las mujeres que descienden del linaje de Caín. Exacto. Ahora, hay otro punto y es que claramente el contexto de Génesis 6, 1 al 4 indica que los hijos de Dios son los descendientes de Set, mientras que las hijas de los hombres son descendientes de Caín. Caín. Y es porque en Génesis 4 está la genealogía de Caín. Luego en Génesis 5 está la genealogía de Set. Exacto. Y luego en el siguiente versículo se menciona los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Claramente, las hijas de los hombres son descendientes de Caín y los hijos de Dios son los descendientes de Set. Sí. Ahora, la pregunta surge, ¿qué vieron los hijos de Dios en las hijas de los hombres que no vieron en las hijas de Dios? Porque indudablemente había también hijas de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios no miraron? Seguramente también eran bonitas, ¿verdad? Me imagino. Exacto, no eran feas, pero tenía que haber alguna diferencia, porque dice en Génesis 6 que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Bueno, las hijas de Dios indudablemente también eran hermosas, pero tenía que haber alguna diferencia. ¿Cuál sería esa diferencia? Sí, es interesante estudiar, por ejemplo, en Génesis 5, cuando estudiamos los significados de los nombres de los descendientes que eran de ese linaje consagrado a Dios, esos nombres tienen un significado muy, muy bonito y muy importante. También en Génesis capítulo 4, cuando leemos los nombres de los descendientes de Caín, miramos que hay 3 mujeres, y es interesante estudiar el significado de los nombres de esas mujeres. Una de esas mujeres, Adá, que está en Génesis 4, 19, tiene un nombre muy interesante que significa estar con ornamentos, ¿verdad? Y entonces, ¿será que posiblemente sería eso? Que los ornamentos, la manera como ellas se presentaban, como producían su exterior, ¿verdad? Como embellezaban su exterior con cosas materiales. Quizás eso ha atraído la atención de los descendientes de Set, porque ellas utilizaban cosas que quizás los iban que iban a apelar más a su naturaleza carnal, digamos así. Y es interesante que la tradición judía, en el Talmud, varios rabinos explican que las mujeres antes del diluvio, las hijas de los hombres, se adornaban con pintura, se ponían joyas, y de esa manera atrajeron, claro, en la tradición judía, ellos creen que los hijos de Dios son ángeles, pero dicen que los ángeles vieron en estas mujeres todos estos adornos externos, y eso fue lo que llevó a la corrupción de la raza antediluviana. Es interesante que la tradición, claro, no vamos por tradición judía, pero nos ayuda a entender un poco lo que el texto está diciendo. Sí, es interesante. Es interesante estudiar eso en toda la Biblia, porque en la Biblia sí tenemos joyas, adornos, ornamentos, pero normalmente cuando leemos sobre ese tema, normalmente cuando los seres humanos los pongan en sí, eso no es muy bien a los ojos de Dios. Hasta cuando hay momentos de reavivamiento en el pueblo, nosotros miramos que los hijos de Israel pues quitaban sus atavíos, quitaban sus ornamentos, sus adornos, y estaban buscando ahora la faz de Dios sin esas cosas. Seguramente que el corazón humano es pecador, es muy débil, muy deprisa poniendo un adorno sobre sí, la persona se llena de vanidad, de orgullo. Eso es peligroso. Y yo creo que en el Nuevo Testamento tenemos también algunos elementos de respuesta que nos permiten mirar cómo Dios, Él desea que tengamos adornos en nuestro carácter y no tanto en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Dónde estarán esos textos? Pues
Aquí me encanta mirar cómo Pablo y Pedro estaban en acuerdo, como todos los autores de la Biblia, ¿verdad? Sabemos que Pablo una vez ha reprendido a Pedro, pero a nivel de doctrina los dos estaban muy, muy unidos. Pedro hasta defiende los escritos del apóstol Pablo. Tenemos en 1 Pedro 3, 1 al 5, la Biblia nos dice: asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu amable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, que es el carácter más... El carácter, el interno. Lo que Dios desea es mirar la belleza interior, y un día tenemos la promesa que Él nos dará un cuerpo nuevo, bellísimo. Claro, no vamos a decir que vamos a desconsiderar completamente nuestra apariencia. No creo que sea eso que el apóstol Pedro nos está diciendo. Pero el cuidado que tenemos con esta apariencia debe reflejar una fe en Jesús, un gran deseo por su venida. Debe mostrar que ponemos nuestras prioridades en las cosas del cielo y no tanto en las cosas de la tierra. Y el apóstol Pablo confirma exactamente con esa idea, pues en 1 Timoteo 2, 8 a 11 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y eso para mí es interesante. Si yo gasto muchísimo dinero con cosas exteriores, cosas que van a pasar, cosas que realmente no me están acercando a Dios ni acercan otras personas a Dios, entonces, ¿cómo puedo yo profesar piedad, verdad? Y la gente usa la excusa y dice, bueno, ese asunto del uso de joyas, eso era el Antiguo Testamento, que Dios decía que no, pero en el Nuevo Testamento ahora Dios dice que está bien. Sí. Pero tanto Pedro como Pablo dice que ese no debe ser el adorno. Lo que debe atraer a otras personas no es la apariencia externa, sino el carácter de la persona, la forma de ser de la persona. Y es interesante, pastor, que en la Biblia Dios sí adornó a Lucifer con piedras preciosas. Exacto, Dice en Ezequiel 28, ¿verdad? Y hay otros textos donde dice que Dios adorna a su pueblo con joyas, pero tenemos en la Nueva Biblia, Jerusalén también adornada para su... Pero cuando la Biblia dice que Dios adorna, es señal de santidad. Pero cuando la Biblia dice que nosotros nos adornamos, es lo contrario. Yo chequeé eso y entonces cuando uno toma eso en cuenta, uno se da cuenta que en realidad la Biblia no está justificando el uso de joyas. Sí. Jesús ha dicho que no hay que buscar la gloria que viene de los hombres, pero la gloria que viene de Dios, ¿verdad? Cuando buscamos nuestra propia gloria, cuando intentamos mostrarnos a nosotros mismos y no glorificar a Dios, pues ese es un trazo de carácter satánico. Pero cuando buscamos la gloria de Dios, Dios se encarga de embellezarnos a nosotros. Exacto, exacto. Ahora, un punto más, porque el tiempo se está acabando. Los gigantes de Génesis 6. ¿Quiénes eran esos gigantes? Porque la idea es que cuando los ángeles se unieron con estas mujeres humanas, produjeron un híbrido, y ese híbrido era un gigante, un nefilim, en otras palabras, como se usa en hebreo. ¿Quiénes eran los gigantes? Sí, creemos que los gigantes eran realmente los descendientes de esas uniones entre la descendencia santa de Dios, los descendientes de Set, y las hijas de los hombres, las descendientes de Caín, pero había gigantes también en Canaán, por ejemplo, cuando el pueblo estaba para entrar en la tierra prometida, infelizmente a causa de su incredulidad no entraron,
pero los espías han dicho, hemos mirado ahí también los hijos de Enac, los Nefilim, Anakim. los Anakim, eran gigantes, parecíamos a sus ojos como langostas, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces miramos que había gigantes después, había gigantes antes. Creemos que esos gigantes nada más eran personas muy fuertes, que eran algunas versiones bíblicas le llaman los héroes de esa Sí. época. Eran personas que alcanzaron un renombre muy grande, eran Famosos. muy famosos. Yo creo que eso es una buena, hay una buena correlación entre ese tiempo y nuestro tiempo, porque hoy día hay mucho el culto de la personalidad, de las estrellas, de Hollywood, de eso todo. También había aquí. Sí. Empezaron a dar mucha gloria a esos hombres que eran tan bonitos, tan grandes. Sabemos por el espíritu de profecía que Adán cuando fue creado tenía casi 4 metros, ¿verdad? Para nosotros sería un gigante. Sí. Y en realidad hay dos razones por las cuales los hijos de Dios no eran ángeles. Y los gigantes no eran el fruto de la unión de seres angélicos con mujeres humanas. Sí. Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Así que no pueden haberse casado los ángeles con mujeres humanas. Y en segundo lugar, los gigantes no pueden haber sido el fruto de la unión de supuestamente ángeles con seres humanos, porque dice en Génesis 6 y el versículo 4 que había gigantes antes que los hijos de Dios entraran a las hijas de los hombres, y había gigantes después. Entonces la palabra gigantes sencillamente significa personas de renombre, personas físicamente gigantes, gigantes intelectuales también, porque los hombres vivían hasta tener mucho casi tiempo. 1000 años, tienen que haber sido mucho más fuertes y gigantes en muchos sentidos de la palabra. Sin duda. Bueno, lamentablemente el reloj no perdona, el reloj avanza rápidamente cuando uno está disfrutando el estudio de la palabra de Dios. Así que tenemos que concluir aquí. Ojalá que esto haya sido de beneficio para los que están viendo la programación. Recuerden, pueden mandar sus preguntas a tv@secretsunsealed.org y con mucho gusto vamos a tratar de contestar sus preguntas. Queremos recordarles que esto lo hacemos cada semana. Esperamos que ustedes se unan a nosotros en un futuro para ver esta programación donde contestamos preguntas. El Señor les bendiga y les guarde y que tengan un día muy feliz.